Se llaman disoluciones amortiguadoras, reguladores, tampón o buffer, aquellas que son capaces de oponerse o de mantener su pH en rangos prácticamente constantes cuando se le añaden ácidos o bases o cuando éstas se diluyen. El buffer, como disolución, es una mezcla de un ácido débil y su base conjugada y debe tener cantidades comparables de este par conjugado, ácido y base conjugada. Cuando se mezcla un ácido débil, HA, con su base conjugada, A-, las concentraciones en equilibrio son las concentraciones formales o las iniciales, por lo que se puede decir que se obtiene lo mismo que es lo que se ha mezclado. Si, por ejemplo, se mezclan A mol de un ácido débil con B mol de su base conjugada, los mol de ácido continúan siendo aproximadamente iguales a A y los mol de base aproximadamente iguales a B. Apenas se produce reacción al mezclarlo entre ellos, de tal modo que no hay cambios en sus concentraciones. Para calcular el pH de una disolución buffer, este se termina utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, donde el pH es igual al menos logaritmo en la constante de acidez, conocido como pK, más el logaritmo de la relación entre las concentraciones de base conjugada y de ácido débil. Ambas concentraciones deben ser siempre concentraciones molares. Las disoluciones buffer o amortiguadoras están formadas por 1. Un ácido débil de una sal de ese ácido débil que al disociarse produce la base conjugada de dicho ácido. O, la forma 2, una base débil de una sal de esa base débil, que al disociarse produce el ácido conjugado de dicha base. Debido al efecto del ion común, el cual consiste en el desplazamiento de un equilibrio iónico cuando varía la concentración de uno de los iones que intervienen en él, debido a la presencia de disolución de una sal disuelta que lo contiene, es que el equilibrio de ionización del ácido está muy desplazado hacia la izquierda, por lo que la concentración de iones hidronio es pequeña. La capacidad de esta disolución de mantener constante su pH se entiende mejor al analizar su comportamiento frente a ácidos y frente a bases. Al añadir una pequeña cantidad de ácido, el equilibrio de ionización del ácido débil se desplaza hacia la izquierda, por lo que el aumento de la concentración del iono hidronio es poco significativo y el pH apenas varía. Por otra parte, al añadir una pequeña cantidad de base, la concentración de iono hidronio disminuye y el equilibrio de ionización del ácido débil se desplaza hacia la derecha, mitigando el aumento de pH que se logra mantener casi invariable. De modo que el pH de la disolución está prácticamente controlado por el equilibrio de ionización del ácido débil. Respecto al cálculo del pH, después de la adición de un ácido fuerte a una disolución buffer, al adicionar un ácido fuerte, H+, a la disolución buffer, la base conjugada A- neutraliza los iones H+ del ácido fuerte, generando como producto el ácido débil, tal como se muestra en la reacción. Los iones H+ provenientes del ácido fuerte reaccionan con los iones A- provenientes de la base conjugada, que es componente del buffer, y en esa neutralización se genera el ácido débil, que también es componente del buffer. Debido a esta neutralización, la cantidad de base conjugada A- ha disminuido y la cantidad de ácido débil HA ha aumentado, por lo que resulta necesario recalcular el pH de la disolución amortiguadora. Para volver a calcular el pH de la disolución, es necesario conocer cuánto, en términos de mol, de ácido fuerte H+ ha sido añadido a la disolución amortiguadora, pues esa cantidad nos indica cuánto mol de base débil se utilizan para neutralizarlos, y en consecuencia cuánto, en términos de mol, del ácido débil se ha generado. A modo de ejemplo, si se añaden X mol de H+ a una disolución amortiguadora, se necesitan X moles de A- para neutralizarlos, y por tanto, se formarán X moles de HA, producto de esta neutralización. Con estos datos se recalculan primero las concentraciones de base débil A- y ácido débil HA, y posteriormente el pH utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch con las nuevas concentraciones de base y ácido débil. Para ilustrar esto, es que revisaremos el ejemplo siguiente, donde en el ejemplo se les pide calcular el pH de una disolución buffer después de la adición de un ácido fuerte. En este ejemplo, se preparan 500 ml de disolución adicionando 0,250 mol de ácido fluorhídrico HF, un ácido débil, y 0,150 mol de la sal KF, donde el catión potasio es un catión neutro, es decir, que no se hidroliza. Se disocia completamente y se obtiene efectivamente 0,150 mol de la base conjugada F-. Además, la constante de acidez de este ácido, del ácido fluorhídrico HF, es de 6,72 por 10 a la menos 4. Con esta información se les pide primero determinar a. El pH de la disolución generada con HF y KF, ácido débil, y la sal que contiene su base conjugada,
Y posteriormente el pH de la disolución, si se adicionan a ella 3 milimol de HCl, ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Al disociarse, se disocia completamente generando las mismas cantidades de iones H+. Con respecto al punto A, lo primero, se calculan las concentraciones molares de ácido y base conjugada, HF y F-. Para eso, tomamos la cantidad de mol de cada uno y dividimos en el volumen expresado en litros. Obtenemos una concentración 0,500 molar para el ácido fluorhídrico y 0,300 molar para el anión fluoruro, que es lo mismo que la sal KF. Posteriormente, utilizando la constante de acidez, se calcula el valor de pK sub A, expresado como el menos logaritmo de la constante de acidez, obteniendo un valor de 3,17. Ahora, con estos datos y utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, se determina el pH de la disolución amortiguadora, que tiene un valor de 2,95. Respecto al punto B, al adicionar 3 milimol de HCl, se añaden en el fondo 3 milimol de iones H+, que serán utilizados por la base F-, y en esta neutralización se van a generar además 3 milimol de ácido HF. Para calcular el pH es necesario recalcular las nuevas concentraciones de base y ácido. Para eso utilizaremos las fórmulas mostradas. Reemplazando los datos en estas fórmulas, obtenemos la concentración de base conjugada y obtenemos la concentración de ácido fluorhídrico, las nuevas concentraciones. Utilizando ahora la ecuación de Henderson-Hasselbalch con estas nuevas concentraciones, vamos a obtener el pH después de la adición del ácido fuerte. Es evidente que al adicionar un ácido fuerte, el valor del pH sea más bajo que el anterior. Cuanto más bajo, va a depender de cuánto en el fondo es lo que se adiciona de H+.